empezar. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan claro? ¿Todo bien? Vamos arriba. Ok, perfecto. Bueno, pues hola, muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto estar aquí. Primero que nada, quiero agradecer a Coparmex Nacional por la invitación. Mi nombre es Daniela Rojas, soy oficial senior de programas en ION Institute, que ION Institute es una think tank mexicana liderada por mujeres en donde buscamos crear una sociedad a prueba de futuro. ¿Eso qué quiere decir? Una sociedad con la capacidad, con las habilidades para hacer frente a los desafíos que vienen con el desarrollo y uso de tecnologías, pero también aprovechar de mejor medida pues este tipo de tecnologías. Entonces trabajamos muy de la mano con empresas, con las Big Techs, con gobierno, con otras organizaciones de la sociedad civil para lograr este balance entre innovación, pero también de ser conscientes de los posibles impactos negativos que pueden venir con el desarrollo y uso de estas tecnologías. Entonces, pues vamos a estar hablando sobre transformación responsable para pymes, cómo desarrollar y utilizar IA de forma ética. Este es mi mero mole, entonces, pues qué gusto el poder compartir mis reflexiones con todos y todas ustedes. Y pues la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿cuál es la relación entre ética y los sistemas de inteligencia artificial? Levanten la mano quien ya había escuchado ese concepto de ética de la IA. ¿Alguien? ¿Alguien? Por ahí uno, dos, ok, tres, más o menos, ok. Y quienes ya los habían escuchado, ¿qué habían escuchado? ¿O qué se imaginan que sea esta relación entre ética y los sistemas de inteligencia artificial? ¿Alguien que quiera decir? No hay preguntas equivocadas, ¿eh? ¿Alguien que quiera decir? Si no, yo... a ver. Me voy a acercar porque si no, no te escucho. Dime, a ver. Que la ética no debe tener sesgos ni racismo y tiene que ser una tecnología equitativa dependiendo de los datos, ¿no? Ok, muy bien, me gustó tu respuesta. ¿Alguien más que sepa algo? ¿No? ¿No lo habían escuchado? Pues creo que justamente, ¿cómo te llamas, perdón? Kennedy. Kennedy dio varios puntos ahí en el clavo y yo les pongo aquí una definición sobre ética de la inteligencia artificial que tiene como objetivo garantizar que las innovaciones tecnológicas se desarrollen y utilicen de manera que beneficie a la humanidad en su conjunto, poniendo a la persona y a los derechos humanos en el centro. Y me gusta mucho esta definición porque muchas veces cuando hablamos de ética hablamos como de estos valores, o estos principios, lo que es bueno y lo que es malo, pero para lo que para mí puede ser bueno, para otra persona puede ser malo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esta definición porque se centra en los derechos humanos, ¿no? En algo ya tangible que se supone que ya todos los países lo acordaron. Entonces por eso me gusta en particular esta definición. Pero de hecho, varias de las personas que estamos en esta área ya no hablamos de hecho de ética, sino hablamos de desarrollo y uso responsable. ¿Y eso qué quiere decir? Que es cuando se juntan estas áreas, ¿no? Hablamos de desarrollo y uso responsable cuando un sistema de inteligencia artificial sí está alineado a los principios y a los valores éticos, porque pues ya hay muchísimas organizaciones que han creado sus documentos para definir para dónde nos deberíamos estar encaminando en el desarrollo de este tipo de tecnologías. También cuando cumple con toda la normatividad, las leyes vigentes, aplicables en el desarrollo de estas tecnologías y también cuando es robusta. ¿Esto qué quiere decir? Que los sistemas funcionan, cumplen con el objetivo, con lo que fue creado, aún en situaciones inesperadas. A eso nos referimos con robustez. Y es que el tema aquí, y por lo cual estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial desde el desarrollo y uso responsable, es que si bien estas tecnologías nos han ayudado para hacer más eficientes nuestros procesos, para reducir costos, para hacer todo mucho más rápido, pues también está esta parte que podría estar afectando de manera importante los derechos y las libertades de las personas, sobre todo de ciertos grupos poblacionales. Entonces, a pesar de que tengamos la mejor intención del mundo al estar desarrollando y utilizando estos sistemas, estos podrían tener impactos negativos en la gente. Y aquí les pongo algunos de los headliners de
noticias, no solo de lo que va de este año, de hecho estas noticias es lo que va este mes, o estos 2 meses, julio y agosto, tenemos de todo. Tenemos, Estados Unidos quiere utilizar reconocimiento facial para identificar infantes migrantes a medida que van creciendo. Tenemos el gobierno de Javier Milei, que es el presidente de Argentina, quiere utilizar inteligencia artificial para patrullar las redes sociales y, según dice, predecir delitos. También tenemos AI Steve, que fue un avatar que se estaba lanzando en las elecciones de Reino Unido, que tuvieron este año. ISIS produjo transmisiones falsas de CNN y Al Jazeera para desmentir otras fake news. Cámaras con inteligencia artificial en el metro de Londres captan el estado emocional de los viajeros. También los recuerdos de Facebook ahora se están siendo utilizados para entrenar el algoritmo de Meta, y donde pues nadie de nosotros concedió ese entrenamiento. También el algoritmo le dijo al policía que ella estaba a salvo, luego fue víctima de violencia doméstica. Y por último, emisiones de carbono de Google aumentaron 48% en 5 años por el consumo de inteligencia artificial. Entonces, por eso estamos hablando de este tema hoy, porque los sistemas de inteligencia artificial han dejado de ser esta promesa para convertirse en una tecnología que está permeando todas las áreas y todos los sectores de nuestra vida, de forma muy similar a que en su momento fue el Internet. Entonces, por eso tenemos que analizar todas las caras de la... No voy a decir la cara de la moneda, porque eso solo es como binario, sino todas las caras de un cubo, porque creo que tiene muchos claroscuros este tipo de tecnologías. Y pues yo me voy a centrar en 3 preocupaciones principales que me tienen un poco despierta en las noches. Y antes de que les platique qué es lo que a mí me mantiene despierta, me gustaría preguntarles, ¿a ustedes qué les preocupa con este desarrollo y uso de tecnología? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? Dime. Querer usarlo, o sea, eso es algo que tú dices, ni siquiera sé qué está pasando con ese tipo de sistemas, o sea, el desconocimiento, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Amenazas que tengan en la mente que les preocupen? Dime. Ok, el uso de sistemas de IA para guerras, que ya están los bioweapons y también están las tecnologías automáticas, robots automatizados con inteligencia artificial. ¿Alguien más? ¿Qué quiera decir? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues yo voy a empezar con esto. Privacidad y seguridad. Y como sabemos, en esta era digital, la información o los datos, pues han generado un valor durísimo, ya sea para los negocios, ya sea para las instituciones, para gobiernos, para sociedad civil, etcétera, etcétera. Y además los datos son la columna vertebral que hace que funcionen los sistemas de inteligencia artificial. Y esto ha tenido ventajas porque ahora tenemos servicios mucho más personalizados, tenemos también servicios y productos mucho más personalizados, también pues a las necesidades de cada consumidor, de cada usuario, de cada persona, pero pues toda esa información también puede caer en las manos equivocadas. Y lo que hemos visto es que se está utilizando esta información para cometer, por ejemplo, fraude, también para robo de identidad, manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues es un tema fundamental para nosotros, cualquiera organización, individuos, empresa, gobierno, por esto. Estos son casos que han pasado, igual no estoy diciendo en los últimos 6 meses, sino en los últimos 2 meses, en temas mundiales y en temas de México, ¿no? Tenemos que Países Bajos multa a Uber, con una gran cantidad de dinero por estar compartiendo datos a terceras empresas, y lo cual ya no permiten en la regulación de la Unión Europea, por ejemplo. Una mala configuración en la base de datos deja descubierto las terapias empleadas de una empresa de salud mental. O sea, imagínate, tú vas ahí a que te estén terapeando y después andan compartiendo tus datos también a terceros, y hay una filtración y ahora saben ya todo en un tema tan delicado como es la salud mental. También esta semana en seguridad, hackers amenazan con filtrar datos de Planned Parenthood, que es una organización que está muy enfocada en temas de reproducción en Estados Unidos, y que con todo el tema del aborto ahí en Estados Unidos, entonces fue un tema súper, súper delicado
porque hubo muchos datos de mujeres que pues estaban pasando por esos procesos que pues ya se filtraron y ahora ya se conocen. También aquí en México pues hubo una filtración en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, o sea, de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Creo que es un hackeo demasiado importante. Ticketmaster alertó a sus usuarios que había tenido un hackeo y que ahora contaban con muchísima información de sus usuarios, ya sea, por ejemplo, de sus datos bancarios. También Palacio de Hierro sufrió de un hackeo, no sé si escucharon que no estaba sirviendo muy bien los sistemas de Palacio de Hierro y estaban diciendo de que, ay, es que nosotros cambiamos el sistema y por eso no está funcionando, pero fue muy similar a lo que pasó Coppel hace un par de meses, donde ellos ya dijeron que sí fue un hackeo y donde no sabían qué personas ya habían pagado, por ejemplo, los productos, quiénes no, cuántos productos tenían de cierta gama, etcétera, etcétera. Algo similar también pasó con Palacio de Hierro. Y es que México es el tercer país en Latinoamérica que sufre ataques al año, después de Brasil y después de Colombia. En el 2023 se registraron, además fueron los registrados, hay también todo unos intentos de ciberataques que no se registraron, pero los que se registraron fueron de 94,000 millones de intentos de ciberataques. Y además, esto está siendo para todos, les estoy diciendo, para todos, ya sea empresas grandes, chiquitas, medianas, donde también tienes a organizaciones de la sociedad civil, al gobierno, y creo que es importante hablar al respecto. ¿Por qué? Porque el fenómeno es muy complejo, porque si bien los sistemas de inteligencia artificial nos están ayudando a hacer mucho más seguros nuestros procesos, a llegar a estos estándares de ciberseguridad, también está siendo utilizado por los ciberdelincuentes para poder crear softwares mucho más fácil con IA generativa o con modelos abiertos, donde ya no necesitas ser un hacker aquí súper crack para entonces crear sistemas que puedan hacer este tipo de cosas. Después están los sesgos en el desarrollo y uso de los sistemas de inteligencia artificial. Y los sesgos son estas inequidades que se crean alrededor del ciclo de vida de este tipo de sistemas. ¿Y cómo se ven? Bueno, la razón de por qué pasan estos sesgos es por muchas cosas. Puede ser por el hardware, desde el hardware. También puede ser por la razón por la que fue creado este tipo de sistemas, que puede crear algún tipo de bias, o por los datos, o la mayoría del tiempo es por los datos por lo que fue entrenado este tipo de sistemas. Y es que tenemos dos escenarios. Por un lado, es que no existen datos representativos de toda la población a la que se quiere llegar con este tipo de sistemas de inteligencia artificial. O sea, no existe información sobre todo de ciertos grupos poblacionales. Y el segundo escenario es que, ok, sí existe información, pero esta información lo que refleja es esta discriminación sistematizada que hemos hecho, estas inequidades, estos prejuicios y estos sesgos que se están trasladando a las máquinas. O sea, las máquinas no están haciendo mejores que nosotros como sociedad, simplemente están reflejando nuestras inequidades que estamos viviendo en el mundo físico al mundo digital. ¿Y cómo se ven estos sesgos o el impacto que puede tener estos sesgos? A mí me gusta ejemplificarlo con el reconocimiento facial. ¿Alguien ha utilizado reconocimiento facial o ya ha tenido que utilizar, como por ejemplo para abrir la cuenta de su banco o para ingresar a ciertos, estoy viendo ya un par de manos levantadas? Y es que es una tecnología que cada vez se está utilizando más, por ejemplo en temas de seguridad. Y el problema con estos sistemas es que han sido entrenados en su mayoría con paquetes de datos de hombres blancos. Entonces son muy buenos reconociendo a este tipo de población, pero no muy buenos ni reconociendo ni diferenciando a mujeres, a población racializada, a población indígena, a población latina, a personas no binarias, etcétera, etcétera. Y pueden decir, bueno, ¿y esto cómo se ve o qué? Una investigadora y activista crack, la amo, que se llama Jo Bolambini, es del MIT, hizo este análisis para ver cuál era el porcentaje de error de reconocimiento facial para identificar a ciertas poblaciones. Y lo que hizo fue probarlo en los sistemas más utilizados en ese año, que es el 2018.
Y el común denominador fue que los porcentajes más altos de error de reconocimiento fueron para mujeres afroamericanas de tipo de color de piel 6, o sea, el tipo de color más oscuro. Y entonces se probó que estos algoritmos lo que estaban era un sesgo en el reconocimiento, el cual identificar a ciertos grupos poblacionales, sobre todo a población afrodescendiente. ¿Y cómo se ven estos sesgos? Ahora sí, ¿qué impacto tal cual puede tener en las personas? Así. Una mujer embarazada de 8 meses afroamericana fue detenida en frente de sus hijos por un crimen que no había cometido porque según el sistema de inteligencia artificial lo había cometido ella. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, se cometió un robo que fue a un coche y se utilizaron las cámaras de vigilancia que estaban ahí en las calles para tomar las fotografías y poder identificar a la persona que había cometido el crimen. Lo pasaron por un sistema de reconocimiento facial para ver si el sistema podía reconocer quién era la persona y identificó a esta persona como la culpable. La arrestaron en frente de sus hijos. La tuvieron ahí en interrogatorio por 11 horas. 11 horas en interrogatorio una mujer embarazada, a pesar de que veías las imágenes y no era la misma, o sea, lo veías completamente, en tus ojos humanos se veía que no era la misma persona, pero de todos modos estuvo en interrogatorio por 11 horas y tuvo que pagar una multa de $100,000. Enorme la multa, enorme. De todos modos, bueno, ya después esta mujer demandó al gobierno de Estados Unidos por lo que pasó, pero de todos modos imagínense todo lo que tuvo que pasar esta mujer embarazada de 8 meses, todo, estar en interrogatorio pues 11 horas, además pues todo el estrés, o sea, pudo haber tenido una complicación durísima en su embarazo. Pero bueno, este caso se suma a otros 5 donde Detroit, la policía de Detroit ha arrestado a personas afrodescendientes por crímenes que no han cometido porque los sistemas de inteligencia artificial les han dicho que ellos son los culpables. Y eso solo en Detroit. Entonces no se sabe cuáles son los otros casos también en Estados Unidos. Y ahora, para hablar como de un negocio en particular, este caso fue súper sonado de la corte italiana de Deliveroo, que Deliveroo es esta empresa muy parecida como a Uber Eats. Y entonces lo que hacía esta empresa es que utilizaba un algoritmo para poder rankear a sus repartidores y así asignarles trabajo. Entonces, los que estaban mejor rankeados pues tenían más trabajo, se les asignaba todavía más trabajo. Y entonces lo que pasó es que se empezó a dar cuenta como ciertos repartidores que ya no les estaba llegando esta asignación de trabajo y decían, pero pues ¿por qué si yo he hecho todo bien? O sea, mis calificaciones por parte de los usuarios están bien, llego a tiempo, trabajo las horas que tengo que trabajar, etcétera, ¿qué está pasando? Y a simple vista no tenían nada en común, no es que fueran todas mujeres o todas afrodescendientes o que fueran migrantes, etcétera. Pero entonces deciden demandar por temas de discriminación y ya haciendo esta investigación se vio que este algoritmo había tenido un ajuste en donde lo que quería Deliveroo era tener más ganancias. Entonces, dentro de estas más ganancias, el algoritmo aprendió que donde ganaban más era en la tarde-noche, ¿no? Era cuando más pues, productos se estaban pidiendo, donde más restaurantes estaban activos, y entonces las personas que no podían trabajar en ese horario las empezó a rankear súper mal, les empezó a bajar muchísimo su calificación y entonces ya no tenían por eso los repartidores el trabajo que tenían antes. Y entonces eso es un tipo de sesgo por parte del algoritmo. O sea, a pesar de que los datos no estaban mal, a pesar de que la empresa no quería esto, pues al final el algoritmo mismo hizo un sesgo, ¿no? Porque el algoritmo no pudo decir como, ¿por qué tu persona no estás trabajando? Tal vez es porque tenía 2 turnos, ¿no? Uno en la mañana y uno en la noche, entonces ya no le permitía trabajar en la noche. O porque algunas de ellas eran repartidores mujeres, donde podían trabajar en la mañana, pero después en la tarde-noche se tenían que hacer cargo del cuidado de sus hijos. O porque también había gente que estaba al cuidado de personas más grandes, sus padres o sus abuelos, ¿no? Entonces ya no podían, o simplemente porque ya no querían trabajar en la tarde o noche, que también es válido, ¿no? Entonces,
pues ya cuando se descubrió que había pasado esto, el Tribunal de Italia pues falló a favor de los empleados y las empleadas. Deliveroo tuvo que pagar una multa de 50,000 euros y también poner dentro de su página lo que había pasado con este caso. Por último está la integridad de la información, y cuando hablo de integridad de información siempre hablo de fake news, deepfakes, información malintencionada que se puede hacer ahora con sistemas de IA generativos, pero yo voy a hablar sobre todo de las alucinaciones. Y es que no sé si sepan cómo se entrena los modelos de lenguaje natural. Los modelos de lenguaje natural utilizan todas estas palabras, todo este texto, toda esta información que ha sido generada de artículos científicos, de noticias, de libros PDFs que se encuentran en la red, también de redes sociales, de blogs, de columnas de opinión. Y todo eso también puede incluir información no verídica. Entonces, lo que te está arrojando los sistemas o los modelos de lenguaje natural puede que no sea cierto. No sé si sabían eso, pero si no, ya les estoy diciendo. Y de hecho, a este fenómeno, que es cuando los sistemas empiezan a irse por la tangente en temas de veracidad y entonces inventar información, a eso se le llaman alucinaciones. Y aún en los modelos que fueron creados para que no tuvieran alucinaciones, su porcentaje de alucinación es del 5%. Hay algunos modelos que llegan hasta el 30% de alucinación. Entonces, uno tiene que verificar siempre lo que este tipo de modelos está arrojando y cómo vamos a utilizar esa información, sobre todo porque cada vez más empresas están utilizando este tipo de herramientas dentro de sus operaciones, ¿no? También me gusta hablar sobre las deepfakes, pero ya no voy a entrar tanto a fondo, porque lo más preocupante para mí en el momento de estar creando deepfakes es que el 96% de su uso está siendo para la creación de contenido íntimo, no consensuado, que está afectando sobre todo a mujeres. Entonces ya tienes casos, por ejemplo, súper sonado a principios de año, donde Taylor Swift, fueron creadas imágenes con IA generativa de Taylor Swift y se hicieron súper virales, y a pesar de que X trató de tumbar las imágenes, las cuentas que estaban compartiendo, pues una vez que una imagen se vuelve viral en internet es imposible matarla, literal. Es imposible llegar a la raíz del problema y es imposible que ya no se comparta este tipo de contenido. Entonces, esos son como los principales desafíos que yo veo con el desarrollo y uso de este tipo de tecnologías. Pero bueno, ya se está avanzando muchísimo en esta conversación, ya hay algunos documentos para guiar pues el desarrollo y el uso de este tipo de tecnologías. Y por ejemplo, está el de la UNESCO, que es el más importante porque fue adoptado por los 132 países miembros de la UNESCO. También México está dentro de esos países, entonces lo adoptó México, en donde te habla sobre estos principios de dónde se deberían de estar desarrollando y utilizando este tipo de tecnologías, proporcionalidad e inocuidad, seguridad y protección, derecho a la intimidad, no sé por qué lo traducen así, pero es privacidad y protección de datos, a eso se refiere. También transparencia y explicabilidad, que es desde el hecho de que la persona usuaria sepa que está interactuando con sistemas de inteligencia artificial, porque es un hecho que todos los días interactuamos con sistemas de inteligencia artificial y no muchas de las personas usuarias saben que están interactuando con sistemas de inteligencia artificial, ya sea por Netflix, ya sea por Google Maps, ya sea no sé, por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, etcétera. Todo ese tiempo estás interactuando con algoritmos, pero no muchas de las personas usuarias sabemos porque no nos los dicen. Entonces, desde ahí va la transparencia, desde el que sepamos que estamos interactuando con sistemas de IA, hasta el qué tipos de datos está utilizando, qué tipo de sistema está utilizando, para qué, cuál es su función, y todo eso es para saber cómo llegó a ese resultado y entonces tú puedas apelar al resultado. Y aparte que te lo digan con palabras humanas, ¿no? Si te dicen, es que es no sé, es una red neuronal y bla, bla, pues la mayoría de la población va a decir, ¿eso qué significa? ¿Quién sabe? Entonces, que te lo digan también con términos humanos. Equidad y no discriminación, o sea, la parte de sesgos, hacer análisis de sesgos,
sostenibilidad, porque como decía, ¿no? O sea, sí puede ayudar los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, en temas de preservación del medio ambiente, pero a su vez el reproducir una imagen con IA generativa consume lo mismo de energía que cargar tu celular de 0 a 100, una imagen de IA generativa. Es muchísimo la energía que se está necesitando para impulsar este tipo de tecnología. Y después la responsabilidad de rendición de cuentas, supervisión y decisión humana, o sea, que siempre esté un humano dentro del desarrollo y uso de estas tecnologías, que no sean totalmente independientes. Y además, si pasa algo, ¿quién es el responsable? Por ejemplo, ahorita con los coches autónomos hay toda una conversación de que quién es el que es responsable cuando hay un choque, ¿no? La persona desarrolladora o la empresa dueña del coche o la persona dueña del coche. Hay toda una conversación también alrededor de esto. También sensibilidad de educación y por último gobernanza y colaboración adaptativas de múltiples partes interesadas. Entonces, ya concretamente les voy a dar como 4 áreas o 4 pasos que podemos hacer nosotros como emprendedores, como pues parte de alguna empresa que ya está desarrollando, utilizando sistemas de inteligencia artificial para que lo hagan de este chip de desarrollo y uso responsable. Yo me basé en un artículo del Harvard Business Review y también de algunas experiencias que hemos tenido porque desde ION Institute llevamos a cabo 2 prototipos de política pública, uno aquí en México sobre transparencia y explicabilidad de sistemas de inteligencia artificial y uno en Uruguay sobre Privacy Enhancing Technologies, que son como estas herramientas para ayudar al tema de privacidad. Y lo hicimos con 10 empresas, tanto mexicanas como uruguayas, para pues encaminarlos para hacer estos procesos. Y entonces está traducir, integrar, calibrar y proliferar. En la parte de traducir es traducir principios de alto nivel a guías prácticas. Y aquí es impulsar un trabajo conjunto entre equipos técnicos y no técnicos. Es clave, eso es lo que hemos aprendido en todas nuestras experiencias dentro de ION Institute, la necesidad de crear estos puentes, esta relación entre los equipos técnicos y los no técnicos, porque muchas veces los equipos técnicos ven a los equipos no técnicos como una barrera para cumplir con sus objetivos y después los equipos no técnicos ven a los equipos técnicos como estos baches, ¿no? Para, por ejemplo, en temas de compliance, es como, no puedes hacer esto, simplemente no lo puedes hacer o que ese sea el objetivo, por ahí no va. Entonces, crear estos puentes, esta comunicación es clave. También se necesitan equipos más diversos dentro de los equipos técnicos, se necesitan, sí, desarrolladores y ingenieros y científicos de datos, pero también se necesita la parte social, que puedan justamente como preguntarse como estos aspectos, estos posibles aspectos sociales que puedan tener la tecnología. Entonces se necesita sociólogos y sociólogas, antropólogos, antropólogas. Yo estudié relaciones internacionales y estoy en esta área, entonces se necesita también equipos mucho más diversos, también en cuanto a género, también en cuanto a, por ejemplo, más comunidad afrodescendiente, a comunidad LGBT, etcétera. Se necesitan en general equipos mucho más diversos. Y facilitar diálogos abiertos sobre este tema, ya sea en grupos de trabajo o análisis de casos. Creo que eso ha funcionado muy bien, donde les ponen como, por ejemplo, el caso de Deliveroo, y los ponen a discutir como de, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes qué hubieran hecho para que entonces no llegara a esa resolución donde ahora tienen que pagar 50,000 euros? No sé, con la parte legal que dice, la parte de los desarrolladores que dice, y así crear soluciones ante ese posibles escenarios. Después está la parte de integrar consideraciones éticas en el diseño y desarrollo de procesos de inteligencia artificial. Esto es clave porque muchas veces pues ya se empieza a pensar sobre esto cuando ya se tiene como el primer impacto, ¿no? O cuando ya tenemos la primera demanda, cuando debería de ser desde el desarrollo de la empresa o el desarrollo del sistema ya estar considerando los posibles impactos negativos y entonces anticiparse a todo eso, ¿no? En privacidad, de hecho, se dice que es privacy by design, ¿no? Pensar sobre la privacidad desde que estás desarrollando un producto o un servicio. Es lo mismo acá con los sistemas de inteligencia artificial. Después está desarrollar marcos que se alineen con estándares globales. ¿Qué están haciendo las grandes empresas? No sé, IBM ya tiene todo un toolbox en temas de
transparencia y explicabilidad. También Google tiene uno, también Microsoft tiene uno. Entonces, ok, ¿qué están haciendo las grandes empresas al respecto? Y cómo nosotros podemos integrar ciertas prácticas que hagan sentido con nuestros procesos. Después está garantizar un proceso continuo de enfoque ético a través de mecanismos de evaluación continua. Nosotros cuando tuvimos este prototipo aquí en México nos dimos cuenta que el 80% de las empresas nunca habían hecho un análisis de sesgo en sus sistemas de inteligencia artificial. Y ahí estaban utilizándolos. Y aparte en temas sensibles, había empresas que estaban en temas de salud, en temas de educación, en temas de recursos humanos y nunca habían hecho un análisis de sesgos. Entonces, nosotros les ayudamos a poder crear este análisis de sesgos y al final decían, bueno, muchas gracias, ahí quedó, ya, nuestro sistema no tiene sesgos. Y no, eso es algo que tienes que estar analizando constantemente. Ok, ahorita ya lo hiciste, pero dentro de un año lo tienes que volver a hacer y así constantemente. Esto es algo que tienes que ser parte de tu core. Después está calibrar las soluciones de IA en respuestas a las condiciones locales y las tecnologías cambiantes. Aquí quiere decir que si el sistema sigue funcionando y sigue cumpliendo el objetivo con lo que fue creado, si la tecnología con la que se usa también es la adecuada o si se necesita una actualización o utilizar otro tipo de tecnología, esto se refiere a este tipo de evaluaciones. También el distribuir el monitoreo activo del enfoque responsable, es decir, que no solo haya una persona haciendo todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo y uso responsable de este tipo de tecnologías, sino que se distribuya por todas las áreas. Lo que sí es bueno es que, por ejemplo, en temas de privacidad, tener a un oficial de privacidad siempre es muy bueno para que esté monitoreando como todo lo que hacen las diferentes áreas. Se puede hacer lo mismo en temas de desarrollo y uso responsable de sistemas, pero que se distribuya de modo horizontal entre todas las áreas de la empresa. Después está posicionar la IA responsable como generador de valor, porque lo que vimos en los dos prototipos es que, uno, lo que tener este chip de desarrollo y uso responsable hace es que no tengas, por ejemplo, temas como las demandas de temas de usuario, pero también porque los trabajadores, o sea, sobre todo los más jóvenes, lo que están buscando son empresas que tengan un valor social, que tengan un impacto social. Entonces, si tú puedes demostrar que tu empresa también tiene dentro de su core este impacto social, tal vez sea como un plus para que entonces la mano de obra venga hacia ti, porque además es una mano de obra peleadísima en este sector. O sea, tenemos muy pocos desarrolladores aquí en México y muchos están yendo a Estados Unidos. Aprovechar partnerships externos, ya sea con universidades, ya sea con organizaciones de la sociedad civil, ya sea con otras empresas, para ver qué están haciendo los otros y qué investigaciones se están llevando a cabo sobre prácticas que pueden implementar dentro de sus sistemas para hacerlos más responsables. Y por último está proliferar prácticas y aprendizajes al resto de la organización. Entonces es fomentar un entorno de aprendizaje e intercambio de conocimientos, a que siempre estén informados, porque es una tecnología que está evolucionando todos los días. Entonces sí puede ser muy pesado estar al pie del cañón con temas, con este tipo de temas, con temas de innovación. Entonces fomentar un entorno de aprendizaje es clave. Priorizar capacitaciones, aquí es como, ok, tal vez no podemos capacitar a toda la empresa, pero enfocarse en esos equipos que tienen pues un impacto mayor en el desarrollo y uso de este tipo de tecnologías, priorizar esas capacitaciones y después ver cómo capacitar a los demás equipos y crear una caja de herramientas para escalar, o sea, con buenas prácticas, con herramientas claves, con casos de uso que se puedan distribuir entre las diferentes áreas que tiene una empresa. Y bueno, aquí hay diferentes recursos. Aquí hay una lista de recursos que hace el Harvard Business Review al respecto, donde te dice como paso a paso qué es lo que necesitas hacer como empresa para tener este enfoque. También hicimos un booklet de ética de la IA para América Latina, donde estuvimos trabajando muy de la mano con startups, con empresas de diferentes países en la región, para poder decir, ok, en temas de robustez, ¿cuál es el bare minimum? Ok, esto.
ok, ¿cuál es en temas de avanzado? ¿Qué es todo lo que necesitas para lograr tener un sistema súper robusto? Y así para los demás principios, tenemos el ejercicio de políticas públicas de transparencia y explicabilidad aquí en México, que es este de acá, entonces pueden ver como todos los aprendizajes. También tuvimos un unicornio que estuvo como parte de ese prototipo de política pública, que es Nowports, y creo que demuestran que uno puede hacer las cosas bien y además ser súper exitoso. De hecho, fueron parte de nuestro programa y como al año fue cuando los nombraron unicornio. Entonces se puede hacer ambas cosas. Y por último está una autoevaluación ética para los actores del ecosistema emprendedor que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que es como si fuera una checklist o estas preguntas que se deberían de estar haciendo al momento de desarrollar y utilizar este tipo de sistemas. Y pues solo como última reflexión del día es que los sistemas de inteligencia artificial solo son una herramienta más dentro de nuestra caja de herramientas, ¿no? Así es como nosotros deberíamos de verlo. No como un fin, sino como un medio para lograr un fin. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo muy feliz de contestar. Dime. Las emisiones que Google emite a nivel global, el uso de esta tecnología, ¿cómo impactaría dentro, por ejemplo, de los emprendedores? O sea, si es contaminante, o sea, nosotros también vamos a formar parte de, o qué sería mejor, evitarlo, adaptarnos. Muchas gracias. Sí, creo que el tema principal son los centros de datos. Que están generando demasiado energía. Hay centros de datos que ya generan la misma energía que ciudades grandes, por ejemplo, que Houston en Estados Unidos. O sea, ni siquiera estoy hablando de que una ciudad ahí medio X de Estados Unidos, o sea, Houston en Estados Unidos. Entonces creo que también es ser muy consciente de por qué estamos necesitando esos datos, para qué, no almacenar datos solo por almacenar, porque entonces eso solo está generando más energía, o sea, el estar almacenando datos, esto genera energía. Ver cuáles se pueden eliminar, cuánto tiempo los vas a guardar, etcétera, etcétera. O sea, hacerte esas preguntas como, ok, sí, necesitamos información obviamente para alimentar a los sistemas, para tomar decisiones, pero entonces, ¿cómo lo puedo hacer para que entonces el impacto sea lo mínimo? ¿No? O sea, yo sé que como emprendedores ahorita tal vez sí es un poco complicado, pero también pensar en energías verdes, por ejemplo, al momento de estar en sus procesos de desarrollo y uso de tecnologías, también reducción de agua, o sea, todo ese tipo de cosas es algo que se pueden implementar. Sí. ¿Alguien más? Ahí va. Bueno, me voy a acercar porque no escucho. Sí. Una pregunta, ¿crees que esta parte de la inteligencia artificial, la regulación de varias organizaciones, gobiernos, haga que la inteligencia artificial se detenga un poquito? Por ejemplo, de la noche a la mañana en este periodo de años, la inteligencia artificial ha avanzado en mayor parte, ¿no? Pero no se ha regulado bastante, ¿no? Entonces, con estas regulaciones, ¿crees que se detenga el avance? Ok, buena pregunta. No. No, la verdad es que no creo que se detenga. Yo creo que es una ola que va solo en aumento y nosotros deberíamos de tratar de ver cómo montamos la ola, ¿no? En vez de que nos coma. Pero sí, ha habido como, por ejemplo, cuando Elon Musk sacó como este comunicado diciendo que please le frenaran tantito, pero creo que eso fue más estrategia de negocio que otra cosa, no porque los sistemas ya estuvieran a ese nivel que no sabemos controlarlo, pero sí es verdad que tenemos que hacer algo al respecto para que entonces los impactos negativos sean los mínimos. Y creo que, por ejemplo, para el contexto de México, primero deberíamos de establecer una estrategia, una agenda nacional alrededor de inteligencia artificial para ver nosotros como país qué queremos hacer con esta tecnología, si queremos ser desarrolladores, si queremos ser importadores, si lo queremos enfocar en temas de, por ejemplo, servicio público, para medio ambiente, para pobreza, etcétera. Entonces ya establecer una estrategia y ahora sí hablar de regulación, ¿no? Y entonces, ¿qué regulación queremos? ¿Queremos
algo como lo que está haciendo la Unión Europea, que es basado en riesgos, o nos queremos ir más como lo que está haciendo Estados Unidos, que es más autorregulación, o lo que está haciendo China, que es más como gobierno y la empresa es como una simbiosis de hacia dónde queremos que los sistemas se vayan. Entonces creo que todo eso nos tenemos que estar preguntando nosotros como ecosistema para ver hacia dónde queremos que se encaminen estos desarrollos. Sí. ¿Alguien más? Creo que ya me pasé el tiempo, así que pues muchas gracias a todos y todas las que se quedaron. Pues no puse, sí puse. Ahí nos pueden seguir. Igual en Instagram, en todos lados estamos como Ion Institute. En Instagram estamos posteando como estas noticias alrededor de temas éticos, sobre todo con inteligencia artificial, pero otros, por si nos quieren seguir, porque muchas veces nos dicen como, es que, ¿cómo me entero de todas estas cosas? Entonces, con nosotros se pueden enterar de algunas de las noticias y pues qué gusto, de verdad. Muchas gracias.